Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este jueves con el pastor Francisco Maya Velázquez. Pastor Francisco, bienvenido una vez más a este subprograma. Sí, hermano, muy buenas tardes. Dios nos lo bendiga a todos, hermano, esperando que estemos todos listos, ¿verdad?, para emprender un viaje, vamos a decir así, en la palabra de Dios, hermano, que nos conduce a ese viaje, que nos conduce a la presencia de Dios, hermano. Espero en Dios, de verdad, que haya sido de gran bendición esta semana que pasó y que siga siendo de bendición para cada uno de ustedes, hermano, al igual que para mí. Amén. Hermano, disculpe, no di el nombre de esta serie nueva de curso de discipulado, que es El servicio que Dios pide al cristiano. Esa es la nueva serie que empezamos la semana pasada y que el día de hoy empezamos el programa número 2. Exactamente, hermano. El título del programa del día de hoy, hermano, es... El título es el servicio de sacrificio. Ese es nuestro título. Y nuestro tema es el sacrificio de la autodedicación. Amén, hermano. No le voy a hacer, hermano, sí, no le voy a hacer muchas preguntas el día de hoy porque ya estamos apretados en tiempo de por sí. Así que, ¿qué le parece si...? A los hermanos les gusta mucho. Sí, pues me gusta saber, ya sabe, usted lo primero que nada es, ¿cómo fue su semana esta semana, valga la redundancia? Pues bendecido, gracias a Dios, hermano, porque sí necesitaba yo un descansito, creo, y ya Dios me lo ha dado. O sea, no tengo trabajo, pero estoy descansando, estoy estudiando, haciendo investigación. Y también le doy gracias a Dios que una persona me llamó para que yo lo ayudara a hacer un trabajo de poner algo aquí en la pared, no sé, una mezcla, algo así, no entiendo esto, pero sí fue de gran bendición porque había una persona ahí trabajando y ya le pudimos compartir lo del estudio, de donde podía escucharlo y todo. Ya me dijo, no, si me interesa, tomó datos y todo, hermano. Entonces sí fue de gran bendición para mí. Entonces, en su transcurso de descanso, encontró trabajo y encontró un alma, hermano. Exactamente. Aunque es provisional el trabajo, pero fue de bendición, de todas maneras, de bendición para mí. Oiga, hermano, ¿y no puede así como no queriendo la cosa abrir el garaje de la casa y poner unas sillitas y empezar iglesia maya? Sí, hermano, pero no tenemos no tenemos garage. ¿No tienen garage? Pero hermano, lo hacemos en la casa, hermano. O sea, tengo un oyente personal y todo, pero sí hacemos estudios en la casa, hermano. Oiga, hermano, pues fíjese que yo he sabido de iglesias que utilizan algo que se llama el diezmo y pues los pastores traen Rolls Royce, hermano. ¿Por qué no se pone a trabajar usted en eso, hermano? A lo mejor hasta lo saca de pobre. No, digo yo nomás. No, hermano. Yo he escuchado. Sí, hermano, he escuchado, pero en realidad, hermano, de todo corazón se lo digo en el nombre del Señor y todo el mundo que me conoce, hermano, en este ministerio. Jamás ha sido mi intención esa, así me explico, hermano. Amén. Una de las cosas que no tengo intención en eso de los diezmos y todas estas cuestiones, si lo quieren dar, pues que lo den, pero yo personalmente, como digo el apóstol Pablo, no quiero ser esclavo de nadie, hermano, sino libre para servir a Cristo libremente. Exactamente. El Señor te lleva. ¿Cómo nos Entonces, por lo que respecta a mí, pues un trabajito, Dios siempre me ha ayudado. ¿Sabe qué, hermano? Ahorita que está diciendo eso, quiero aprender a no depender del dinero. Porque, cómo me quejo, hermano, cuando me llega el bill de la luz, del gas. Todo, hermano. Sí, es una chilladera. Mi confianza sigue en el Señor y el Señor me sigue proveyendo por todos lados, hermano. Pero no se me quita lo chillón y dependiente del dinero. Entonces, ayuno, oración, lectura, estudio. Trato de seguir lo más que se puede, todo eso. Pero lo chillón no se me quita, hermano. Y yo veo que usted
usted no depende del dinero, hermano, usted depende de Dios. Y quisiera ver si, todo el tiempo. si antes de empezar el programa nos podría dar algunos tips a aquellos que vivimos en Cristo, pero que dependemos del mundo material tanto, hermano, por tantos años que estamos atados a él. ¿Qué nos puede decir, qué nos puede dar de tip, hermano, para seguir? Aunque tratamos de hacer lo que nuestro pastor nos dice. ¿Qué nos puede? Jálenos las orejas, hermano. Bueno, yo he hecho lo siguiente, bueno, yo aprendí, hermano. Yo recuerdo que cuando me fui a estudiar, hermano, llevé una cierta cantidad. Y yo dije, no, esto me da hasta para que yo termine y goce, según yo. Pero resulta que fui a la escuela de Dios, donde Dios me enseñó, hermano, me dio duro. Antes, ni siquiera medio año había yo comenzado cuando se me acabó todo el dinero, hermano. El gobierno de México le quitó ceros al peso. El caso es que me quedé sin nada, hermano. Y yo dije, bueno, ahora ¿cómo le hago? Yo que estoy acostumbrado a gastar, a tener. Entonces, hermano, ahí fue donde yo empecé a aprender de Dios, a depender de totalmente. Y entonces, en una clase que tomé con el hermano Landis, que Dios lo bendiga, un gran hombre de Dios, que nos ayudó también a aprender a depender de Dios, él dijo que en una clase de comunicación que tenemos que saber comunicar nuestras necesidades. Eso fue lo que dijo él. Y de esa manera Dios va a proveer. Entonces, por una parte yo aprendí eso, ¿verdad? Cuando tengo esta necesidad y ya le comento a alguien, si me lo da bien, si no también, pero no le digo directamente, solo comunico esa idea. No, hermano, pues fíjate que estoy pasando esto. O una necesidad, pero no le pido dinero, no le estoy comentando de que me dé algo, sino simplemente, así lo aprendí también de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios pone en el corazón del hombre, porque yo siempre he pensado, si Dios quiere poner en el corazón a esa persona de darme algo, pues que sea de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Pero por otro lado, intento buscar bajo la dirección de Dios, porque así pienso yo, no, yo pienso que Dios tiene algo para mí. Él me va a guiar. Yo tengo que hacer lo que hacen las aves, pues ir a volar y buscar su alimento. Y que Dios ahí lo va a tener. Entonces yo eso es lo que hago, hermano. Ahorita no tengo trabajo, pero estoy completamente seguro de que este descanso, este lapso, viene de Dios, hermano. Él sabrá. Y que ya me tiene algo Dios. No sé qué sea, hermano, pero estoy esperando. ¿Qué tengo que hacer yo de mi parte? Bueno, pues voy a ir a buscar donde está la bendición de Dios, donde Dios quiere que yo vaya. ¿Con qué propósito? No lo sé. Dios lo sabe, solo tengo que dejarme guiar por Dios. Pero también hago una distinción, mi hermano, que por ejemplo, en mi trabajo pues se terminó el contrato y todo. No es que me corrieron por flojo, o por ladrón, o por mentiroso, o por ciertas cosas. No, por eso no me corrieron, ni me corrieron. Simplemente se terminó el lapso de tiempo. Entonces, lo que dijo el profeta, el salmista David, examíname, dijo. Y esto lo aprendí con mi hija cuando tenía unas muñecas y llegaban sus sobrinitas y se ponían a pelear y a llorar. Y entonces decía mi hija, ay, es que ¿por qué le pegaste? Y es que me hizo tal cosa. Y en realidad le digo, hija, si vienes a quejarte conmigo, examínate si realmente tú tuviste o no la culpa. Entonces, me ha ayudado mucho eso. Pero ¿culpa de quién es? ¿De Dios? ¿O mi situación de Dios o mía? Y ahí es donde empieza ahí es donde comienza Dios a obrar en mi vida y a hacer esa distinción. ¿Sí me explico, hermano? No tengo dinero, pero te lo malgastaste. Aquí tengo que hacer una distinción entre capricho y necesidad. ¿Qué es un capricho y qué es una necesidad? Porque si es un capricho y me malgasto el dinero, entonces como administrador de lo que Dios me da, estoy seguro que Dios no me va a soltar más hasta que yo aprenda y lo confiese como pecado y le diga, Señor, me he malgastado el dinero, he comprado cosas innecesarias. Son caprichos, pero ya aprendí la lección, Señor. Entonces la siguiente vez, bueno, me gusta ese pantalón, pero tengo 4 ahí en la casa. Eso es lo que yo he aprendido, así he aprendido, hermano. Ok, amigos, pues este programa ya se acabó, no me gustó lo que dijo el hermano. Así que, no es cierto, hermano. Desde allá, desde el cuarto, hermano, escucho a mi esposa que dice, así es, cuando dijo lo de los caprichos.
Así es, Ajá. porque el caprichoso aquí soy yo, hermano. Hermano. Aquí yo soy el que agarra el cheque, pago los biles y así como que me sobró poquito dinero y vámonos a comer algo porque nos lo merecemos. Y después me llega el bill al banco de algo que se me olvidó pagar, hermano, y ando chillando. Señor, provéeme. Sí, señor, provéeme, por favor. Y digo yo, pues, ¿qué hice mal? Pues, ¿cómo que qué hiciste mal, ordinario? Pues te gastaste el dinero. Sí, está cortado. Así que, a todos los que nos escuchan, hermanos, analicémonos antes de hacer nuestras peticiones, porque sí es cierto, hermano. Como usted dice, nuestra irresponsabilidad nos pasa por alto, hermano. Como cuando nos tiran un balazo que nos pasa rozando, o que no vemos, hermano. Así son nuestras irresponsabilidades porque no las queremos ver. Pero bien nos sentamos o nos ponemos de rodillas ante el Señor con el rostro inclinado, bien humildes, a decirle, Señor, ándale, provéeme, Señor. A decirle al Señor, pero si ya te lo comiste en el Denny's o en el Wendy's. Ya te lo comiste en el bistec ese que andabas comprando. En el filete miñón. En el filete miñón. Que bueno fuera, hermano. En los camarones. Eso sí, mire, eso sí le puedo decir a todos los hermanos que nos escuchan. En esta casa no llegamos ni a filete. ¿Cuándo comimos uno, madre? Fuimos a comernos un bistec después de 20 años, hermano. Nos regalaron una tarjetita para poder ir a comer a un restaurante. Y disfruté de un rico bistec, pero porque alguien me lo había regalado, hermano. Pero sí, créame, a todos los que nos escuchan, hermanos, los que trabajamos en el ministerio de Equipando al Cristiano, no andamos ni en Rolls Royce, ni andamos con ropa de marca. En este hogar nos vestimos, bendito sea Dios, y de la caridad que tiene la gente en la iglesia. Dios nos viste, básicamente. Dios nos alimenta. Trabajo sí para proveer a casa, biles y sustento a mi familia, pero todo es proveído por Dios. Algo que iba a decir, hermano. Que debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Dice la palabra, estate contento con lo que posees, ¿no? Exactamente. Así que, no, lo que pasa, hermano, es que a veces se nos olvida, y digo nos porque a mí se me olvida a veces, que tengo que estar contento, no conforme. Bueno, dice la palabra, estate conforme. Pero yo me tengo que hacer la idea que tengo que estar contento con todo lo que Dios me provee, hermano. Porque lo principal que me proveyó fue la vida. Y vivo estoy. Así que, hermano, sin más preámbulo, entremos a este que es su programa. ¿Qué dijimos que se llamaba? ¿Qué es lo que Dios pide? El servicio del sacrificio es el título. Bueno, nuestro tema general es el servicio que Dios pide al cristiano. Ese es el título de todo nuestro estudio que vamos a ver. Y el título de hoy es el servicio de sacrificio, y nuestro tema dentro de este título es el sacrificio de la autodedicación. Hermano, ábranos con oración para empezar esta bendición al día de hoy. Adelante, hermano. Amén, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias porque a través de este estudio, Señor, me he dado cuenta yo mismo de mi propia vida, de que como sacerdote, como hijo tuyo, fallo, Señor, cada día por ignorancia y también, Señor, por irresponsabilidad de no estudiar en tu palabra lo que tú quieres para mí, Señor. Muchísimas gracias porque a través de esto, Señor, podemos nosotros lo que tenemos deficiente componerlo, Señor, para la obra y gloria tuya, Señor mío. Estoy completamente seguro, Señor, que no solamente yo estoy en esta situación, sino miles de creyentes por mala información o porque no se les ha dado la información necesaria, Señor. Permite, pues, Señor, que este estudio, esta serie de estudios, vaya, Señor, a donde tu Espíritu Santo nos guíe en aquellos corazones que verdaderamente tienen la necesidad y quieren, Señor, alabar y glorificar tu nombre como dice tu palabra, Señor. Muchísimas gracias. Estamos en distintos lugares, Padre Celestial, pero con el solo propósito de alabar, glorificar y de aprender de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a compartir lo que tú me has enseñado en mi vida, lo que tú quieres para mí, Señor, los errores que he cometido y tantas ignorancias, Señor, por ser atento a tu palabra. Bendícenos, pues, con este estudio en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el servicio de Dios que Dios pide al cristiano. Eso es lo que estamos viendo. Y la importancia, hermano, de verdad, mucha importancia sobre este estudio, porque si usted le pregunta a los hermanos, ¿usted es sacerdote de Dios? Algunos sí saben por el conocimiento, y algunos realmente ni saben que existe el sacerdocio. Y a los que saben le pregúntele usted, bueno, ¿en qué consiste, hermano? Porque yo quiero ser un sacerdote. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quizá pueda ser que si le digan que debemos de hacer, bendito sea Dios, que algunos hermanos sí han entendido, que sí saben sobre este tema, comparten en sus iglesias y los ayuda a ser mejor. Entonces, el servicio que Dios pide al creyente, vimos la introducción de este tema la semana pasada, hermano. Tengan un poquito de paciencia, pero vamos a aprender todo así como yo. Les voy a compartir lo que yo aprendí, cómo Dios me habló a mí. Entonces, este servicio de autodedicación lo vamos a hacer en dos partes, porque quiero que quede claro para ustedes y para mí, hermano, para mí y para ustedes. Nos quede claro este estudio, para que de esa manera, pues ya no tenemos ninguna excusa delante de Dios, ¿verdad, hermano? Cuando nos pregunten, hermano, cuando lleguemos delante de Dios, Cristo nos pregunte, ¿y por qué no hiciste el servicio de sacerdocio? Es que no sabía. O nadie me lo dijo. No, si tú lo sabías. ¿Recuerdas un programa ya que tú decías que no tenía chiste o que no te importaba? Bueno, yo te lo mandé a decir, no lo escuchaste. Pues. No, el ignorar la ley no quiere decir que no esté la ley. Bueno, entonces el servicio que Dios pide al creyente, vimos la introducción la semana pasada, y que este servicio es entregado a un sacerdocio. Entonces Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio, eso fue lo que vimos. Y que ese sacerdocio es hacia Dios y hacia el hombre. Vimos qué significa ser sacerdote de Jehová. Y para comprenderlo fuimos al Antiguo Testamento, donde Dios lo introduce por primera vez. Y vimos que Cristo también introduce por primera vez un día antes de su muerte, es decir, el 14 de marzo, que comenzaba la Pascua, ¿verdad?, del año 33 de Cristo, con 12 apóstoles en la cena, en la Santa Cena que le llaman, que los católicos dicen Eucaristía o algunas otras religiones. Un día antes de su sacrificio, ¿verdad? Y así hicimos una analogía con Levíticos capítulo 2, versículo 9, donde ahí nos dice que tenían que hacer un sacrificio de conmemorativo. Y Cristo dijo, bueno, haced esto cada vez que lo hagas en memoria de mí. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la introducción. Hoy vamos a ver entonces el sacrificio de la autodedicación, el servicio de sacrificio y el sacrificio de la autodedicación. ¿Cómo se va a llamar nuestro tema? El sacrificio de la autodedicación. Ahora, los objetivos de este estudio, o el objetivo, mejor dicho, es mejorar nuestra relación con Dios al tener una mejor comprensión del servicio hacia Dios y hacia el hombre, como sacerdotes, según la línea de Melquisedec. ¿Por qué es importante? Porque casi no se enseña este tema. Y el cristiano no hace este servicio, o no sabemos este servicio. Yo he aprendido muchísimas cosas que no sabía, hermano. Lo que ahora, pues, mejoraré, estoy completamente seguro. Bendito sea Dios. Entonces, el servicio que Dios pide al cristiano está basado en el libro de Romanos, que es la autodedicación, en el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 en adelante. 12, del 1 al 5. Dice, así que, hermanos, os ruego, así que este servicio es voluntario, porque requiere de ruego. Dios ruega, fíjense, hasta Dios nos ruega. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis, tú vas a presentar, tú eres el presentador y tú eres la ofrenda. Vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo lo voy a presentar mi cuerpo? En sacrificio. Vivo, los adjetivos, vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional, pensado, meditado, etcétera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya tenemos que renovar nuestro entendimiento para hacer esto, para comprender. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, nuestro tema se llama el sacrificio de la autodedicación. En el orden del Antiguo Testamento, el sacerdocio era una jerarquía que estaba sobre la nación y servía bajo la autoridad del sumo sacerdote, Aarón. En el orden del Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote para Dios. Vuelvo a repetir, si tú eres cristiano, ¿verdad?, pues eres un sacerdote para Dios. Si has recibido a Cristo como tu Salvador, eres un sacerdote para Dios. Según Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Somos designados como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y esta función de reyes pues será en un futuro. Pero hoy está vigente el sacerdocio. Si tú has invitado a Jesucristo a entrar en tu corazón, eres un sacerdote de Dios. Por tanto, en conformidad con el orden del Nuevo Testamento, el servicio del sacerdocio ha sido entregado a todos los creyentes por igual, sea joven, sea niño, sea adulto, todos. Claro, los padres tenemos que enseñarle a los niños, ¿verdad?, que es un sacerdocio, pero si yo no hago esta función de sacerdocio, no te lo explico al niño, ¿cómo lo va a saber? Entonces, todos los creyentes por igual, sobre la base de su relación sacerdotal con Dios, somos sacerdotes. Si usted ya lleva años en la iglesia y usted le pregunta a su hijito, o alguien le pregunta, ¿tú eres un sacerdote? Pues a mí nunca me lo ha enseñado ni mi papá. ¿Y tu papá es un sacerdote? No lo sé, nunca me ha dicho. Entonces, tenemos que decirle, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestros padres, que somos sacerdotes, que ellos también son sacerdotes. Por eso es la importancia de ese estudio. Hermanos, en su ministerio sacerdotal, los sacerdotes del Antiguo Testamento, al igual que los del Nuevo Testamento, eran designados para servir a Dios y al hombre a través de un sacerdocio divinamente ordenado, igual que hoy. ¿Qué hace un sacerdote? Primeramente, un servicio de sacrificio a Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese sacrificio? En el sacrificio de la autodedicación. Sacrificio a Dios y sacrificio al hombre. Y en este sacrificio a Dios está el sacrificio de la autodedicación, que para mí es importantísimo. Es lo primero que tiene que hacer el sacerdote, ¿verdad? La autodedicación. El servicio de sacrificio asombrosamente es similar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El sacerdote era purificado al principio de su ministerio por un baño. Aarón y todos sus hijos que eran del sacerdocio, Aarón que era el sumo sacerdote, y los sacerdotes, cuando comenzaban su ministerio de sacerdote, por un baño, según Éxodo capítulo 29, versículo 4. Dice así en el versículo 1 del capítulo 29 del libro de Éxodo. Éxodo 29, 1. Esto es lo que harás, le dijo Dios a Moisés. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Es lo primero que tenían que hacer. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. No podían entrar, no era posible que entraran, porque tenían que ser bañados. Y los lavarás con agua. En otras traducciones, lavarás quiere decir bañar. Tenían que darte un baño con agua. El cristiano verdadero, el que ha recibido a Cristo como su Salvador, es purificado, bañado, de una vez para siempre, en el momento de su salvación. En el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, ahí nos aclara esto, hermano. Y está clarísimo. Dice, nos salvó mediante el baño, el lavamiento de la regeneración. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Y este baño, dice, ya con este baño, este lavado que Jesús nos ha hecho, nos presenta, dice, a sí mismo, a fin de presentarla a sí mismo, para regalársela a él mismo. Él la santifica para hacerse ese regalo. Una iglesia, la iglesia somos todos los que hemos recibido a Cristo, todos los sacerdotes. Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora la pregunta es, ¿cómo logró Cristo esto? Dice, lavándola en el lavamiento de la regeneración. Es decir, cuando Cristo nos salvó, por la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, según el libro de Éxodo, vemos que tenía que comenzar con un baño. Entonces, según el libro de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 21:1, dice que otro tenía que lavar a los sacerdotes antes de entrar a hacer su servicio a Dios. Bueno, ya soy sacerdote, ya soy lavado, regenerado, limpiado, ya tengo a Cristo en mi corazón. Ahora, el servicio que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Ya en los estudios anteriores ya vimos que es un cristiano, que es mis primeros pasos en la vida cristiana, que es un discípulo, que en caso tú quieres ser un discípulo, los requisitos, y ahora vemos lo del sacerdocio, ya que somos cristianos, que ya Cristo nos ha lavado. Ahora nuestro servicio, pero como no sé ese servicio, nadie me lo ha dicho, pues no lo voy a poder hacer, pero quiero darte una buena noticia, que ahora si lo escuchas, pues ya no tendrás excusa, sabes cómo comenzar ese servicio de sacerdocio, que tenemos un servicio de sacerdocio hacia Dios y hacia el hombre. Y que el primer sacrificio que debemos de hacer es el autodedicación, según Romanos capítulo 2. Y según el libro de Éxodo, capítulo 21:1, otro tenía que lavar a los sacerdotes antes de entrar a su servicio a Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 14, versículo 16, vamos a ver en el libro de Hebreos, ¿verdad? En el libro de Hebreos. Hermano, perdón que le interrumpa. Sí, hermano, dígame. Éxodo 21:1 no habla de lavar nada. Oh, perdón. 29:1, perdón, hermano. 29:1, ¿verdad? Sí. A ver, déjame Está checar. bien, hermano, por favor, qué bueno que me digo, porque a veces tengo tanta información que se me... Ok, y no le había preguntado porque yo andaba buscando lo mío y yo puse el 29:21, donde lavan a Aarón con la sangre del cordero. Correcto, hermano. Exactamente. Disculpe Y que... Hebreos 4. Sí, dígame. sí, porque había dicho Hebreos 14 también y no existe, así que... Hebreos... sí, Hebreos 4:14, perdón. Ok, entonces ya no lo interrumpo, hermano, perdón. No, muchísimas gracias, hermano. De verdad que le doy muchas gracias por hacer esto, porque me ayuda, porque yo a veces tengo tanta información que a veces se ve. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, hermano. En el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿La profesión de qué? De sacerdote. Entonces tenemos que hacer esto que dice la palabra de Dios. Y en el versículo 16, de Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Cristo nos ha lavado y tenemos acceso directo, dice, acerquémonos. O sea, cuando somos lavados, tenemos acceso directo ¿con quién? Con Dios. Por eso dice, acerquémonos, hermanos, confiadamente. Porque ya estamos lavados, ya según el sacerdocio, ¿verdad? Ahora, Cristo dijo, fíjense lo que Cristo dijo, porque esto es muy importante para nosotros. Cristo dijo, el que está bañado, o sea, lavado, no necesita volverse a bañar, lavar, pues está todo limpio. Entonces, necesitamos venir a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, para que nos haga sacerdote, ¿verdad?, de Dios. Es el primer paso para entrar en este servicio. Y ya cuando somos sacerdotes, lo que hemos visto, que nos lavó por medio de la regeneración,
nos limpió, y que Cristo dijo, ya el que está bañado nos bañó, nos limpió por la palabra, dice, ahora estamos listos para entrar en este servicio a Dios. O sea, usted puede decir, yo soy un sacerdote, autodecir que es un sacerdote, que está sirviendo, pero al mismo tiempo no ha sido lavado, no ha sido justificado, glorificado, regenerado. Por lo tanto, no es lo que el requisito que Cristo pide. Pero si usted es una persona que acepta a Cristo como su Salvador personal, pues puede venir confiadamente al trono de la gracia y entrar en esa comunión, en ese servicio. Y esa autodedicación empieza con un lavado de pies. O sea, autodedicación, usted es el que va a presentar ese sacrificio y usted es el sacrificio hacia su cuerpo. Entonces, para esta autodedicación se empieza con un lavado de pies. Juan capítulo 13, versículo 10. 13:10. Pero le voy a leer un poquito la historia. Vamos a Juan capítulo 13, del versículo 3 en adelante, o del versículo 1 para que entendamos mejor. Antes de la fiesta de la Pascua se hacía el 14 de Nisan, según la fiesta judía. Entonces, para usted se enterase, bueno, esto cuando hizo Cristo esta cena, cuando dijo esto, fue el 14 de Nisan. Porque dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, se la amarró, ¿verdad? Y luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es como una pañita con agua. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Cuando le tocó su turno, Pedro le dijo, Señor, tú me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza y todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, sino, en contraste, lavarse los pies, pues es todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, lo decía por Judas, ¿verdad? Entonces dice, ¿necesitas qué cosa? ¿Ya estás limpio? Necesitas un lavado de pies. Entonces el sacerdote, nosotros como sacerdotes de Dios, en nuestro caminar con Dios, porque está hablando de los pies, ¿verdad? Aquí habla de caminar, en nuestro caminar con Dios, en el caminar, en el recorrer el caminar del día en este mundo, entonces podemos ensuciarnos los pies. Entonces el sacerdote debe servir a Dios en un sacrificio, en un servicio de sacrificio, de adoración y de intercesión. Y estamos viendo que el sacrificio de autodedicación, Romanos 12, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos los pies, porque en nuestro caminar diario, ¿verdad? Es posible que nosotros nos ensuciemos los pies. Ahora, ¿en qué consiste este lavado de pies? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Para qué sirven los pies? Cuando caminamos en este mundo, ya lo dijimos, siempre nos ensuciamos los pies. En nuestro caminar con Dios, muchas veces nos manchamos, embarramos, enlodamos, ennegrecemos nuestra relación con Dios. Antes se usaban sandalias, ¿verdad? Se ensuciaban los pies. Pero no quiso decir los pies, sino está diciendo el alma, nuestra relación con Dios, en nuestro andar con Dios, en el día, por ejemplo, en el día de hoy. Sí, ¿qué cosa es lo que hicimos en el día de hoy que nos levantamos?
Hicimos nuestra autodedicación a Dios, nuestro sacrificio a Dios. ¿Cómo lo comenzamos hoy? Porque eso es lo que tenemos que hacer, eso es el servicio que Dios pide de cada sacerdote. Pero para comenzar este sacrificio de autodedicación, tenemos que confesar nuestros pecados. Lo primero que se requiere confesar. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 3, nos aclara, ¿verdad? Este punto donde dice que el sacerdote creyente debe de ofrecer por los pecados de sí mismo. ¿Qué debe de hacer el sacerdote? Ofrecer los pecados de quién? De sí mismo, primeramente de sí mismo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo? Es decir, que tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, cuando presentamos este servicio a Dios de autodedicación, o sea, de uno mismo, debemos comenzar confesando nuestros pecados. Pero puede ser que pienses, pero yo no he pecado, yo me acabo de levantar, no he pecado. Yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo leo la Biblia, hago mi devocional, hago todo. Pero déjenme decirle lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés nos alumbra la mente, porque la Biblia es el lámpara que nos alumbra la mente para poder ver claramente. En el versículo, la Biblia dice en Eclesiastés 7:20, dice que no hay hombre justo. No está hablando del inconverso, está hablando del justo, del que busca a Dios todos los días, del sacerdote de Dios. No hay hombre justo que no peque. Usted puede decir, pero yo no he hecho nada malo, yo no es que me levanté estoy pensando en Dios, sí. Pero sabiendo hacer lo bueno, no lo hace es pecado. Es decir, tenemos un servicio, hermanos, como sacerdote de Dios, tenemos que hacer este servicio de sacrificio, de autodedicación. La pregunta es, ¿ya lo hice? Desde que me levanté estoy haciendo esto, me dije, Señor, aquí estoy como sacrificio vivo, tanto, y te confieso que tuve un mal sueño, que pensé mal, que... Entonces, dice, no hay justo que no peque. Hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de comisión, de omisión. De todo esto hemos pecado, hermano. El autoengaño es yo estoy en la luz, pero dice Cristo, puedes pensar que estás en la luz, pero estás en tinieblas. Te mientes a ti mismo porque dices que no pecas. Pero el que dice que no ha pecado hacia Dios mentiroso, todos pecamos. Aún yo que predico la palabra, el pastor que dice, ay hermano, no lo debemos pecar, jamás peca todos los días, y a cada rato y a cada momento. Todos pecamos, hermano, por eso necesitamos, antes en el Antiguo Testamento, si usted ya lo leyó, antes de hacer su dedicación, su sacrificio, Dios tenía que ser lavado, tenía que lavarse los pies. Éxodo 30, versículos 17 y 21, lea lo que dice, hermano. Éxodo, capítulo 30, versículo 17, versículo 21. Se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, antes de entrar en esa comunión con Dios, hermano. Tenían que lavarse las manos y los pies. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el primer paso para el servicio de autodedicación? ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué tengo que hacer? Primero, confesar nuestros pecados. Se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, y se lavarán con agua para que no mueran. Y se lavarán con agua cuando se acerquen a ministrar. ¿Qué cosas tenían que lavar con agua? Los pies. Cuando nos lavamos los pies, ¿quién me lavará los pies? Cristo dijo, yo. Si no te lavo, yo no te lavo los pies, porque muchos, ¿verdad? Yo te puedo lavar los pies, pero dijo Cristo, yo te tengo que lavar los pies. Es decir, Él es el único que puede limpiarme de toda maldad.
si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la autodedicación? ¿Qué tengo que presentar? Mi cuerpo. Pero para presentarlo tengo que confesar. No he pecado. Sí has pecado, dice Dios. Sí somos pecadores. Ahora, según el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17 y 21, dice que cuando el sacerdote del Antiguo se acercaba a ministrar, lo primero que era, ¿qué cosa? Lavarse los pies. En el Nuevo Testamento, el cristiano sacerdote, para acercarse hacia Dios, para administrar, para este sacrificio de autodedicación, es necesario, se requiere lavarse los pies. Es decir, confesar nuestros pecados. Porque dice Cristo en el versículo 8, 13:8 de Juan, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Juan 13:10 dice, el que ya se ha bañado no necesita más que lavarse los pies. Si no confesamos, no tenemos comunión con Dios. Si andamos en luz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Tenemos comunión uno con otro, comunión con Dios. Por eso dice, no tendrás parte conmigo. ¿De qué nos habla esa parte? De comunión. Si no confieso mis pecados, no tengo comunión con Dios. Pero si tú dices, no he pecado, hacia Dios mentiroso. Todos hemos fallado en guardar los mandamientos de Dios, por omisión, comisión, etc. Andar en la luz, dice la Biblia, Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y el significado de este vocablo, en cuanto es aplicado hacia Dios, Dios es el que posee una santidad transparente y carece totalmente de tinieblas morales. Por eso dice, Dios es luz. Dios es luz. ¿Por qué es luz? Porque Dios posee una santidad transparente y carece totalmente de tinieblas morales. Esta santa luz que Dios es, tiene su manifestación en el rostro de Cristo. Lea usted lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dios es luz, y esta luz que Dios es, tiene su manifestación en el rostro de Cristo. Dios dice que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Así dice 2 Corintios 4:6. Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Por la gracia de Dios, el creyente ha llegado también a ser luz. ¿Por qué ha llegado a ser luz? No solo porque la luz divina brilla en él, sino porque él mismo es luz en el Señor. No en sus obras, como dice el libro de Mateo, capítulo 5, no, sino por el Señor. Esta luz divina brilla en él, porque él mismo es la luz en el Señor. Ahora, esta verdad no dispensa al creyente. O sea, no lo autoriza a no cumplir una obligación que se le ha ordenado en 1 de Juan 1:7. Lea usted 1 de Juan 1:7 lo que dice. El que tengamos a Cristo, la luz que resplandece y que resplandece en el rostro de Cristo y que está en nosotros, esa luz ya está en nosotros, ¿verdad? Esta luz no nos autoriza a no cumplir la obligación que se le ordena a cada sacerdote. Según 1 de Juan 1:7 que dice, andad, ¿qué cosa? En la luz. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de su Hijo nos limpia. Si vivimos, si andamos en la luz,
Andar en la luz. Dios es luz. La luz que Dios es. Andar en la luz, dice, y Dios es luz. Dos cosas, hermano, que enseña aquí, ¿verdad? Andar en la luz. O sea, si vivimos en la luz. Y Dios es luz. La luz que Dios es. Estas dos verdades tienen vigencia, hermano. Y cada una engendra una obligación respectiva. Andar en luz no es lo mismo que ser luz. Andar en luz no es lo mismo que ser luz, sino más bien someterse totalmente al pensamiento y a la voluntad de Dios y ajustarse al carácter santo de Dios. Respecto a lo cual la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. En cambio, hermano, respecto a la luz que el creyente es, notamos que haber recibido la luz en el propio ser es una posesión. Y el ser luz en el Señor es una posición. El propio ser, la posesión, es lo que ya tengo cuando recibí a Cristo. Esa luz que tengo, la obra del Espíritu Santo. Pero tengo que buscar esa posición, ¿verdad? Alumbrar. Eso es lo que podemos ver con respecto a la luz, hermano. Entonces, hermano, pero si vivimos en esa luz tenemos comunión. Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener esa comunión? Primer paso, confesar. Bueno, hoy, como sacerdote de Dios, porque en su paleo nos dice, como sacerdote de Dios, tengo un servicio de obligación hacia Dios. Aunque dice que es voluntario, tenemos que hacer este servicio. Y ese servicio, hermano, requiere que confesemos, lavarnos. Y ya estamos limpios por la palabra, ya tenemos esa luz dentro de nuestro corazón, ahora tenemos que hacer que brille. Y la única manera que brille, que tengamos esa comunión, es confesando nuestros pecados. ¿Qué es andar entonces en la luz? Es andar en el Espíritu Santo. Y esto nos lo aclara el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 18, con el mandato, ¿verdad? Entonces dice que la plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Cuando confesamos nuestros pecados, viene el poder sobre nosotros. Es decir, ya tenemos al Espíritu Santo, ahora tenemos el poder para manifestar el servicio a Dios, para manifestar la obra de Dios. Si yo estoy en esa posición del Espíritu, o sea, el Espíritu está tomando control de mí, Dios acepta ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no soy yo. Yo me estoy permitiendo al Espíritu Santo. Y cuando yo permito el Espíritu Santo, entonces tengo una comunión correcta con Dios y con el Espíritu. Y Dios dice, sí, eso es lo que quiero. Esto es lo que me agrada, este sacrificio. La plenitud del Espíritu se relaciona entonces con la experiencia cristiana. El Espíritu Santo es una experiencia repetida. No es que es en el momento que nosotros somos salvos, es verdad que somos regenerados, somos bautizados, somos adoptados. Todas estas cuestiones son de una sola vez cuando recibimos a Cristo. Pero la llenura, el andar en el Espíritu, es repetido, se pierde. Yo puedo estar en este momento diciendo, yo estoy en el Espíritu, estoy dando este mensaje por el Espíritu. Pero al rato, hermano, de 5 minutos que termine, o 10 minutos, ya estoy mal. Que tengo que hacer es confesar otra vez. ¿Por qué? Porque esa es la autodedicación. Ahora, para comenzar nuestro servicio a Dios, el sacerdote debe presentar un sacrificio de autodedicación, es decir, él mismo, como Cristo. Efesios 5:2 dice que Cristo se entregó a sí mismo. Él mismo fue el sacerdote y fue la ofrenda. El creyente sacerdote debe dedicarse a sí mismo. Cristo mismo era el sacrificador y el sacrificio. 3 cosas que necesito para comenzar. Una, lavarme los pies. Bueno, ya después de haber recibido a Cristo, sido bañado y todo justificado, glorificado. Si usted no está todavía, pues puede aceptar a Cristo como su Salvador. Segundo, ¿verdad? Lavarse los pies
es decir, confesar, comunión y andar en el Espíritu Santo. Ahora, en la vida práctica, ¿cómo lo logro? Hermano, aquí es donde está el problema. ¿Cómo? Bueno, quiero decirles, hermano, que de todos los ingredientes necesarios para el éxito, como sacerdote y como todo lo que usted quiera hacer, como el talento, la perseverancia, el esfuerzo, la imaginación, todas esas cuestiones, se necesita una palabra: disciplina. Ahora, para este servicio de sacrificio se necesita disciplina. Porque si no, va a fracasar. Por ejemplo, le voy a decir algo, hermano. Si yo no estoy acostumbrado a orar, a hacer mi devocional, a leer la Biblia, ¿cómo voy a hacer este sacrificio a Dios, hermano, de la autodedicación? Si no tengo disciplina, hoy lo voy a hacer, mañana no, ahorita me enciende el fuego, sí, hermanos, ahora que termine, dices tú, sí me voy a dedicar a Dios, y al rato se le olvida. ¿Por qué? Porque no tiene disciplina en su vida. No hay disciplina ni para comer, no hay disciplina ni para orar, no hay disciplina para nada. ¿Cómo voy a hacer ese servicio si no tengo disciplina? La disciplina es: tienes que saber qué tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo sin que nadie te obligue a hacerlo. Es el hábito, y estos valores éticos, hermano, comienzan desde el hogar con los padres. Pero imagínense que sus propios hijos usted les está enseñando: no, come donde quiera, a la hora que quieras, ve televisión cuando quieras, si quieres hacer la tarea, hazla, etcétera, hermano. Nunca van a saber cuando lleguen a recibir a Cristo. O cuando usted le enseñe: no, el sacerdocio necesita disciplina. Pero ¿cuál disciplina si no sabe, hermano? Antes los padres mandaban y los hijos obedecían. Ahora es común que los hijos manden y los padres, ahora es común que los hijos manden y los padres obedezcan. En una tienda, un niño de 4 años se encapricha de un juguete. Su madre intenta convencerlo que lo deje y le dice: no tienes ya muchos juguetes en la casa, ¿para qué quieres más? Y el niño empieza a llorar: ¡ay, yo no quiero! ¡Yo quiero este! Y la madre, con miedo a que no haga un berrinche, le dice: bueno, hijito, ya tienes mucho, cálmate, mamito, papito o mamita. Quien hace lo que quiere, no hace lo que debe. Entonces, ¿dónde comenzamos la indisciplina? En el hogar. ¿O dónde comenzamos la disciplina? En el hogar. Cuando los padres solo piensan en contentar a los hijos, la relación de pareja se debilita. ¿Qué hábito necesitamos desarrollar para el servicio? Hermano, ni siquiera el plato donde comes levantas. O no, ni siquiera el plato donde yo como levanto. No, ni siquiera arreglo mi cuerpo, ni me da igual tirar por acá las cosas, etcétera, hermano. No hay disciplina en mi vida. ¿Cómo voy a ser un sacerdote? ¿Cómo voy a hacer esa función? ¿Qué necesitamos desarrollar entonces para el servicio a Dios? Disciplina. Eso es lo que necesitamos. Ahora, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, los que tienen mujer piensan que su mujer es la criada. No, que tú tienes que lavar los platos, que tú tienes que levantar todo, piensan que es la criada, o al revés, que el marido es el que tiene que hacer esto, que tiene que levantar. Cada uno tiene que disciplinarse, hermanos. Si queremos nosotros enseñar el sacerdocio a la gente, a nuestros hijos, tiene que haber disciplina. Pero si usted dice: hermano, espéreme a tal hora, o le hablo a tal hora, y luego no lo hago, ¡ay, se me olvidó! Eso no es disciplina, hermano. Eso no es un deber. A veces sí es verdad que se nos pasa por algo. No quiero decir delante de siempre. Pero, hermano, debemos hacer esta distinción entre la indisciplina o tener lagunas mentales. O muchos piensan que ellos son lo más importante y que los demás tienen la obligación de hacerle todo. Si un cristiano, hijo de Dios, no tiene disciplina, será difícil que ejerza este servicio que Dios requiere o cualquier otro. ¿Cuántas personas no le han nombrado en su ministerio? Hermano, te nombro que este ministerio, que tú vas a hacer este. Y luego: no tengo tiempo, no puedo. Qué horror, qué cosa tan más horrible, hermano, de verdad. ¿Cómo lo verá Dios, hermano? Hermanos, ¿cómo lo verá Dios que yo sea así, hermano? Pero le digo, hermano, que esto es para mí. Yo me horrorizo de verdad, hermano.
Hay que tener un lugar. Si usted quiere empezar a desarrollar el hábito de disciplina, hay que comenzar por aprovechar nuestra necesidad de orden en la casa. Y para ello hay que tener un lugar a cada cosa, mantenerla por medio de la disciplina, porque la indisciplina disminuye la libertad. Es decir, lo que entorpece la voluntad y el entendimiento. No voy a saber ni qué cosa hacer, ni qué cosa soy. La disciplina es la facultad necesaria para realizar acciones libres. Entonces, para comenzar nuestro servicio a Dios por medio de un sacrificio y presentar el servicio de sacrificio, según Romanos capítulo 12, lo vamos a dividir en dos partes este estudio. Necesitamos para esta autodedicación confesión, comunión, guía del Espíritu Santo. Y en la vida práctica necesitamos primero disciplinarnos. Si no te lavo los pies, ¿verdad? Es decir, si no tienes disciplina, pues no vas a hacer nada. Entonces, no significa ser, ¿qué cosa? Rígido. Ni tampoco que tienes que sacrificar lo bueno de la vida, porque Dios dice que debemos de disfrutar la vida. Se trata de elegir con buen criterio nuestras prioridades. Y nuestras prioridades, principalmente, una de las más importantes, hermano, de las más importantes, es el servicio de sacerdotes del Dios omnipotente. Le doy gracias a Dios que en este programa, en esta radio digital, Equipando al Cristiano, tenemos ese único propósito de informar lo que muchas iglesias no informan, como dijo el hermano, a sus miembros, pero se escucha sobre la importancia de dar el diezmo, la importancia de dar dinero, la importancia de esto, la importancia del otro, que si se ve, que si, pero del servicio, del servicio que se requiere, ¿verdad? Del sacerdocio, que es uno de los servicios para mí más importantes del creyente, es ignorado, hermano, por cientos de miles de creyentes. Y queremos hacer conciencia en esta radio digital. Gracias, Señor. Te damos por esta oportunidad. Queremos hacer conciencia, hermano. Comparta este mensaje del servicio que tiene cada cristiano delante de Dios. Entonces, hemos visto la primera parte, ¿verdad? El servicio que Dios pide al cristiano es el servicio de sacerdocio, y que el sacerdote debe servir a Dios primeramente en el servicio de la autodedicación, en el servicio de sacrificio, de adoración, intercesión. Hoy vivo la primera parte del servicio de la autodedicación, y que para comenzar este servicio de sacrificio necesitamos confesar. Cuando confesamos tenemos comunión, y cuando tenemos comunión andamos en luz, es decir, caminamos con Dios, bajo la obra, la dirección del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, hermano, no hay ninguno de estos aspectos, no se logra ninguno, simplemente en la carne. Quiero terminar con este versículo, hermanito. Zacarías 3:4 dice, le quitó las vestiduras viles y los vistió de ropa de galas, es decir, de sacerdote. Así dice, les quitó las vestiduras viles y les vistió ropa de galas. Nadie, hermano, se convierte en luz mediante un esfuerzo por brillar, sino que por el contrario, cuando uno ha llegado a ser luz en el Señor, y esto por obra de Dios, es cuando recibe el encargo de brillar como luz en un mundo de tinieblas. Pero vuelvo a repetir, y que el Espíritu Santo de Dios haga conciencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Nadie, ninguno, se convierte en luz mediante un esfuerzo humano por brillar, sino que por el contrario, cuando uno ha llegado a ser luz en el Señor, y esto por obra de Dios, del Espíritu Santo, es cuando recibe el encargo de brillar como luz
en el mundo de las tinieblas. Si tú eres cristiano, si somos cristianos, hijos de Dios, ya recibimos qué cosa. La luz la tenemos. Pero tenemos el encargo de brillar como luz en un mundo de tinieblas. Cada vez que hagas esto en memoria de ti. Así dijo Jesús. Cada vez que hagas esto en memoria de mí, para que todo el mundo vea que cuando te pregunten, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo, hermano, que algunas iglesias, que vamos a hacerlo a Santa Cena cerrada, así dicen, hermano, que tú no puedes participar, que tú, hermano, hágalo en la calle, en el parque, donde todo el mundo vea, para cuando le pregunten, ¿verdad, hermano? ¿Por qué están haciendo esto? El Señor dice que como sacerdotes de Él, cada vez que hagamos esto en memoria de Él. ¿Y quién era este? Pues este fue Jesús. Y ahí le predicamos el Evangelio, hermano. Pero yo estoy completamente seguro, lo digo por mí, hermano. Cualquier coincidencia de lo que dije es pura fantasía, pero lo digo por mí, todo eso lo digo por mí. Quiero aclarar, hermano, estoy seguro, hermano, que muchos, hermanos, hasta de mis familiares, puedo decir, no saben que soy un sacerdote. ¿Saben por qué, hermano? Porque no hago la diferencia. Si usted va a la iglesia católica, vamos a decir así, con todo el respeto de la iglesia católica, usted entra y ve la diferencia entre el sacerdote y los creyentes. ¿Qué los hace diferente a ellos? El ropaje. Les quitó las vestiduras y les puso ropa de gala. Vea usted, hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces? ¿Qué es lo que necesito hacer? Señor, te damos muchísimas gracias. Sobre todo yo personalmente, Señor. Todo lo que tú haces en mi vida, me hablas, me haces ver a través de tu palabra como un espejo, Señor. Todo lo malo, horrible que estoy delante de ti, Señor, y que debo de componer. Pero también te ruego, no solo por mí, Señor, sino por aquellos que están en esta misma situación de ignorancia. Y te ruego, Señor, con todo mi corazón, que aquellos que escuchen este mensaje puedan compartir con otros hermanos que no saben en esta situación que están, y que podemos juntos alabar y glorificar tu nombre, ser luz, hermano. Te ruego, Señor, que guíe nuestras vidas, nuestras mentes, y que muchísimas gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das en esta radio. Gracias por la vida del hermano Enrique, que, Señor, yo sé completamente, estoy seguro de que tú lo has guiado para que llevemos este mensaje juntos, Señor. Junto con él, con el hermano Celso, sigue bendiciendo grandemente. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano. Amén. Hermano, pues para empezar, cuando empezamos el programa, le avisé yo que venía al gimnasio, que me acababa de bañar. Me dijo usted, ¿para qué se baña? Si el que ya está bañado. Me gustó mucho la aclaración que hizo. Ay, desafortunadamente cerré aquí mi Biblia digital, pero ya está abierta otra vez. Lo que dijo del lavado de pies me gustó mucho, hermano. Si eres cristiano, eres sacerdote. Nos quedó claro con Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo vimos el programa pasado. Tenemos que ser banadfos, le puse ahí, no sé por qué, bañados, o sea, limpios para ser sacerdotes. Puse como ejemplo Éxodo 29:21, que es cuando Aarón lo bañan con la sangre. Éxodo 29:1. El ejemplo que dio, donde Dios le lava los pies a Pedro, Juan 13:6, 7, 8, 9 y 10. Hermano, me gustó cuando hizo la aclaración. Le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita sino que lave sus pies, porque está todo limpio y vosotros sois limpios, aunque no todos. La explicación después de eso, en nuestro caminar con Dios podemos ensuciarnos. Qué claro nos deja este estudio, hermano.
que sí, podemos estar todo lo bañados que queramos, pero si usamos sandalias, lo que se nos va a ensuciar en nuestro caminar con Dios son los pies. Lo que quiere decir y nos deja claro que nadie, absolutamente nadie está exento de pecar. No existe en el mundo, y no nos dejemos engañar, cristianos allá afuera, no existe en el mundo quien no peque. Como dijo el pastor Maya, todos pecamos, hasta los pastores, ministros, ancianos, todos pecamos. El problema viene cuando como humanos queremos que las autoridades que rigen sobre nosotros o que han sido impuestas o puestas sobre nosotros sean santos. El problema no es el que ejerce el deber, el problema es sobre quién está siendo ejercido el poder, lo que él cree. Para muchas personas les es imposible creer que su pastor peque. Déjeme decirle algo, hermano, usted que nos escucha. Su pastor peca. ¿Y sabe por qué? Porque es pecador. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Creo que es explícita la palabra cuando dice eso, ¿no, hermano? Exacto. No existe, hermano mío, amado, tú que nos escuchas. No existe quien no peque en el mundo. Y si alguien te dice que él no peca, ¿qué dice la palabra, hermano mío? Hace a Dios mentiroso. ¿Cómo vamos Hace a Dios mentiroso. Sí, a lo que voy es, ¿cómo puedes tú, hermano mío, que me escuchas, a sabiendas de que la palabra te dice que si alguien te dice que no peca, hace a Dios mentiroso, ¿cómo puedes creer lo que esa persona te dice? ¿Cómo puedes creer el mensaje que esa persona te trae? ¿Cómo puedes confiar o escuchar confiadamente la palabra de Dios de los labios de una persona que te dice que no peca? Dice el hermano y pastor Maya, analicémonos, cuando abrimos el programa, analicémonos antes de traer nuestras peticiones. Pues yo les digo, hermanos, analicémonos no solo antes de traer nuestras peticiones, sino antes de escuchar el mensaje. Porque si estamos susceptibles a cualquier mensaje, hermano, de cualquier persona, tenemos un grave problema. Si tú estás confiado en que la persona que te está dando el mensaje no es un pecador, entonces creo yo que ya estás en el cielo. ¿O cómo la ve usted, hermano? Pues sí. Porque solo allá arriba va a haber no pecadores, ¿no, hermano? Ajá. Ya limpiados, transformados. Aquí abajo, discúlpame, hermano mío, pero el que te vaya a dar el mensaje es pecador. Por naturaleza, no estoy hablando de espíritu. Estoy hablando por naturaleza. Así que, hermano mío, le pido por favor que no me cuelgue. Mi esposa tiene un par de preguntas que hacerle. ¿Tiene tiempo? Sí, como no, hermano, tengo mucho tiempo. Ok. A todos los amigos que nos escuchan, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico al cual nos pueden escribir para mandar sus preguntas, dudas. Todavía no he traducido los programas de la hermanita que me los pidió en inglés. Quiero pedirle una disculpa aquí en vivo en el programa porque he estado muy ocupado. Pero no crean ustedes que he estado ocupado únicamente en las cosas del mundo. He estado ocupado en el ministerio del Señor. Quiero comentarles a los hermanos que nos escuchan. Creo que lo comentamos en el programa pasado o antepasado, hermano, con respecto a esta persona que fuimos a visitar y que aceptó a Jesucristo gracias a la gracia de Dios y al consejo que usted nos dio. Quiero decirle a todas las personas que nos escuchan que la persona que había sido desahuciada, mandado a su hogar a morir, que aceptó a Jesucristo, la semana pasada o antepasada, le volvieron a hacer análisis y le está funcionando el hígado otra vez y los riñones otra vez, hermano, y va a regresar a su casa vivito. Amén, hermano. Hermano, acabamos de, no de presenciar porque no estaba ahí,
pero hemos vivido un milagro, hermano, un milagro que el Señor ha hecho. Y yo, siendo creyente de Jesucristo, me doy cuenta que no creía lo suficiente, hermano, hasta que esto sucedió. Es la verdad. Amén. Porque yo puedo decirme hijo de Dios y tener fe y ser salvo, hermano. Pero las cosas de este mundo a veces cauterizan nuestro espíritu, nuestro corazón. Y aunque el espíritu quiera hacer el trabajo, estamos muy endurecidos, hermano. Y con cosas como esta, yo, Enrique López, se los digo, hermanos. La esposa de este hombre me acaba de aclarar, de este hombre que se llama José Contreras. Habló con los doctores y dicen que no se explican por qué el hígado ya funciona y los riñones también. Y quiero decirles que nosotros sí sabemos por qué. La gloria de Dios se ha manifestado en un hombre que, creyendo fielmente y verdaderamente en Cristo Jesús, entregó su vida. Y así como Dios alarga los años de los que necesitan estar en este mundo para seguir en su ministerio y glorificarle y amarle, así ha hecho con este hombre. Así que, hermano, quiero agradecerle una vez más por estar con nosotros en Equipando al Cristiano. Si usted no nos hubiese enseñado, si Dios no le hubiera puesto en nuestro camino, nunca hubiéramos ido a la casa de este hombre. Aunque yo sé que el Señor hubiese hecho la obra a través de otra persona, nos dio el privilegio de hacerlo a nosotros, de hacer el trabajo a través de usted, a través de nosotros. Y la gloria y la honra es toda de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y una vez más quiero agradecerle porque el conocimiento que Dios a través de usted pone en nosotros es infinito, hermano. Y espero yo que el día de la transformación, el día que estemos allá con el Señor, el día que me pida cuentas, pueda yo rendir cuentas bien, hermano. Y decir cuentas claras, exactamente, que me diga el Señor qué hiciste con lo que aprendiste. Y decirle, Señor, aquí están las obras que surgieron del conocimiento de tu palabra, Padre Santo. Así que no sean heno ni paja, hermano, que sean oro y plata, y que al pasarlas por fuego sobrevivan, hermano. Eso es lo que merecemos los que de verdad creemos en Cristo Jesús, los que anhelamos su presencia, los que somos imperfectos, porque todos lo somos. Así que, hermano Jesús le iba a decir, mire nomás. Hermano Maya. Perdón, hermano, algo que quiera añadir ya para cerrar este programa, hermano. Pues, hermano, pues hacer conciencia de que lo que Dios pide para nosotros, hermanos, de verdad, tenemos que seguir estudiando, y yo les invito para que sigan estudiando la palabra de Dios, sigan aprendiendo. Y juntos, hermano, porque yo hay cosas que tampoco solo a través del estudio voy comprendiendo también, entonces vamos creciendo juntos. Entonces yo les recomiendo que estudien en su casa la Biblia, los pasajes, que compartan lo que aprenden, porque eso es muy importante, hermano. Así es, hermanos míos. Entonces vamos a poner la música de despedida de este programa. Hermano Maya, por favor, no me cuelgue. Quédese con nosotros para hacerle algunas preguntitas al final. Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén.